Hola, un saludo a todas las personas que en este momento se conectan con el Facebook Live de Pavón Abogados y Asociados. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta oportunidad con unos personajes buenísimos. Van a ver que este es un tema muy interesante y muy necesario de conversar. Me da mucho gusto tener a los invitados que tengo hoy. Me da mucho gusto regresar otra vez a los lives que hace rato no los hacíamos. Mi nombre es Marta Pavón de Pavón Abogados y Asociados y hoy tenemos un tema especial, un tema además reciente, un tema que ha sido el debate de muchas personas. Algunos han opinado y bueno, digamos que se han lanzado con algunas críticas o con algunos análisis. Otros han, digamos, esperado un poco a revisar muy bien las sentencias. Lo cierto es que a hoy hay una sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2021 en donde se establecen tres reglas específicas sobre contrato realidad. Y precisamente como han surgido estas tres reglas en sentencia de unificación, pues hay mucha duda al respecto de si en realidad estas reglas, digamos, tienen un problema en su aplicación o no. Entonces, pues bueno, para eso, digamos que he invitado a tres personas, a tres, además, profesores, que me gusta tener en la casa profesores siempre, pero también que conocen la práctica. Desde Pavón Abogados para nosotros es muy, muy importante tratar este tema porque hace poco justamente, les cuento, nosotros celebrábamos una sentencia, bueno, una de varias sentencias de contrato realidad, de una sentencia condenatoria, digamos, ya nosotros como demandantes, y digamos que hay una parte probatoria bien interesante en este tipo de procesos, ¿no? Cuando se demandan las entidades estatales y digamos que hay un tema probatorio interesante. Pero también, por otro lado, nosotros también estamos desde la otra orilla, que es defendiendo también a las entidades estatales cuando llegan este tipo de demandas. Luego, como estamos en las dos orillas, tenemos mucho de qué hablar, mucho que contar, qué decir, qué preguntar. Y pues desde ya a todas las personas que están conectadas, les invitamos a que por favor de una vez hagan sus comentarios, que nos digan cuáles son las preguntas que tienen, que interactuemos un poco para aprovechar a estos tres invitados especiales. Entonces les contaba que tenemos a pues tres profesores, amigos, digamos, y colegas de la casa, y pues estoy muy contenta de tener nuevamente al doctor Jorge Iván Rincón acá. El doctor Jorge Iván, para quienes no lo conocen, tiene bueno, es abogado y tiene un diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, es doctor en Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, actualmente es el director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y pues además de todo, recientemente cumplió años, entonces felicitaciones, doctor. Y además Gracias. está muy, muy, muy celebrado, no solo por el cumpleaños, sino porque además acabó de sacar libro, que es La potestad disciplinaria en el derecho administrativo. No sé si ya lo encontramos ya en las librerías. Y Ya están las además, librerías. bueno, súper, genial. Y aparte de eso, también digamos que está estrenando, o digamos que pronto ya está listo para la jornada de actualización del nuevo Código General Disciplinario. Así que, por dicho, muchas novedades por este lado. Profe Jorge Iván, un gusto tenerte nuevamente aquí en la casa. Agradecido por otra vez compartir este espacio que además de ser muy informativo y se van a dar cuenta los oyentes, bastante entretenido también. Sí, muy bueno. Muchas gracias, conversadito. Bueno, y también tenemos de otro lado, por supuesto, en un panel de Pavón Abogados y Asociados es imposible que no esté una mujer. Entonces, aquí está el poder femenino con la doctora Estefanía Arévalo Perdomo. Ella es especialista en Derecho Público, en instituciones jurídico-procesales, es magíster en Derecho Administrativo y es coordinadora del Grupo de Asesoría Territorial y Recuperación de Recursos de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional, bueno, de la Dirección de la Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Se ha desempeñado como docente en diferentes áreas del derecho público, en diferentes universidades. Para mí realmente es un gusto, además, porque hemos trabajado de la mano en las entidades territoriales. Aquí, además, doctora Estefanía, hay varias entidades territoriales conectadas. Veo aquí, por ejemplo, el municipio del Colegio, veo a los funcionarios del municipio de Madrid, veo a la gobernación de Cundinamarca, es decir, estamos, digamos, con un público muy selecto. También hay, veo también jueces, abogados, litigantes, y bueno, me encanta pues poder contar en esta oportunidad por primera vez y ojalá que no sea la última con la doctora Estefanía Arévalo. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora Marta. No, muy complacida de estar aquí acompañándolos y pues, con este panel tan excepcional y pues
Me encanta que me cuente que están todas, varias entidades territoriales presentes, porque pues, es un tema que les toca a ellos muy de frente y que pues es muy importante que lo tratemos. Entonces, me parece excelente. Súper, gracias. Me cuentan que hay 277 personas conectadas en este instante. Es decir, este tema es como, y además es muy importante también analizarlo porque, bueno, ya verán que hay mucho mito ahí andando, entonces sí es bueno como también analizarlo ya, digamos, con un poco más de profundidad y también, digamos, armarse un criterio sólido sobre esto que está pasando con la SU. Bueno, y por último tengo al doctor, profesor también, Daniel Castrillón. Él es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, es docente de la Universidad Externado de Colombia, en mi caso. Actualmente trabaja en la sección segunda del Consejo de Estado, entonces, pues, con mayor razón, esto como que está estamos en el lugar preciso y estamos con la persona precisa además. Y bueno, me da un gusto, doctor Daniel, tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, ojalá también no sea la última vez. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Marta, y en especial es un gusto compartir panel con estos profesionales tan importantes. Obviamente toca dejar de presente que mi intervención es a título personal, no es una posición institucional y digamos que es del análisis que yo he realizado de esta sentencia de unificación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Daniel. Un gusto también tenerlo acá. Bueno, y a todas las personas que se conectan, nos parece importante además que interactuemos a través de Facebook, a través de la red social Twitter, y hoy nos va a acompañar un hashtag que es la sentencia de unificación o el contrato realidad, más bien, el contrato realidad, que es el que el equipo digital me está diciendo acá que podemos empezar a usar. Y pues la idea es también después de esto generar unos clips pequeñitos para que cada quien en los momentos más importantes que hablemos de temas muy precisos, pues también lo tengan, digamos, la versión corta de esto. También les cuento que estamos en el canal de YouTube desde mañana, pues que se emite en diferido, y pues desde hoy ya que estamos aquí en vivo en Facebook. Entonces, vayan haciendo sus preguntas, por favor. Aquí yo estoy anotando, estamos tomando nota y seguramente muchas de las que ustedes tienen son las que nosotros ya hemos tenido. Les cuento que hicimos un banco de preguntas también para que las personas que nos siguen hicieran una especie de propuesta o de formulación de preguntas en las dudas que tienen. Digamos que ninguna duda, en este caso, ninguna pregunta es una pregunta menor. Aquí vamos a hacerlas todas. Y lo bueno es que tenemos profesionales muy buenos que van seguramente a estar con toda la disposición de comentar o de contestar estas preguntas ahora. Importante tener en cuenta lo que ya pues habíamos hablado con el doctor Daniel, con el doctor Iván y con la doctora Estefanía, y es que pues como no necesariamente todos los que se conectan son abogados, entonces digamos que la idea es hacerlo lo más entendible, práctico posible. Y pues bueno, yo ahí les estaré preguntando también un poco desde el punto de vista práctico, o es decir, no tan jurídico, no tan ladrilludo además, porque ya son las 6 y 8. Entonces, bueno, la pregunta, y bueno, y también que por favor se sientan en la libertad de que independientemente de que sea la pregunta de ustedes o la pregunta de algún otro panelista, ustedes intervengan sin ningún lío. Es decir, aquí completa libertad para compartir el conocimiento. Bueno, sin más carreta, les cuento. Lo que pasa es que la sentencia de unificación trae 3 reglas específicas. A nosotros nos parece importante mirar una por una y analizar una por una para, pues, digamos, ya descender a varios conflictos que se presentan con cada una. La primera de ellas, y entonces voy con la doctora Estefanía, la primera regla que trae la SU habla de lo que significa el término estrictamente indispensable, ¿verdad? Y en ese tema de estrictamente indispensable dice, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la administración de forma esencialmente temporal y de ninguna manera con ánimo de permanencia. Le pregunto entonces a la doctora Estefanía, a partir además de uno de los comentarios que hacía algún seguidor, el Sebastián Quintero, un seguidor nuestro, decía lo siguiente, abro comillas, ya no se puede en una entidad celebrar 400 contratos en enero, todos con el mismo plazo de ejecución. ¿Cuál es el alcance entonces de esta regla en la práctica? Doctora Estefanía, adelante. Gracias, doctora Marta. Bueno, pues efectivamente el Consejo de Estado, yo digo que aquí, bueno, me permito también aclarar lo mismo que dijo ahorita el doctor Daniel, ¿no? Todo esto es una posición muy personal y académica en este evento, pues, que también tiene la calidad académica.
Yo creo que aquí el Consejo de Estado le faltó, pero al mismo tiempo fue afortunado que le faltara, porque si no existiría un pánico peor que generó el término de los 30 días. Entonces, aquí el Consejo de Estado pues, se limita a decir estrictamente indispensable, trae a colación la interpretación gramatical y la interpretación teleológica. Entonces nos dice desde la interpretación gramatical, o sea, lo que efectivamente dice el texto del el numeral tercero del artículo 32 de la ley 80, porque esto viene desde la normativa como un concepto supremamente abierto. Entonces, desde esa interpretación gramatical dicen, no, pues es que ese término que sea necesario, ese término que forzosamente debe suceder, ¿sí? Pues se coge de esa interpretación y luego desciende a la teleológica y nos explica que esto debe tener relación con los estudios previos. Entonces, que desde los estudios previos se tiene que establecer cuál es el término para desarrollar esa gestión en concreto. Entonces, descendamos eso a algún ejemplo para que lo tengamos en cuenta, sobre todo pues para nosotros que estamos en este tema de la defensa jurídica, la representación judicial. Si el objeto del contrato es la representación judicial, pues yo qué tengo que mirar, cuál es la duración de los procesos que le voy a asignar a esta persona, más o menos cuánto pueden durar, ¿sí? Porque pues esta persona yo la voy a contratar porque tiene unas cualidades específicas, ¿no? Para que atienda unos procesos judiciales. Entonces, uno dice, no, va a atender unos procesos que están apenas en fase inicial, entonces los procesos pueden durar aproximadamente entre 10 años y ahí yo le puedo entrar a justificar la renovación de un contrato en, pues, acorde al principio de anualidad, que pues yo no puedo hacer los contratos a más de un año, entonces pues ahí le puedo justificar un siguiente contrato que venga sucesivo, ¿no? Entonces depende de eso, esa temporalidad depende de eso, la idea será pues desde los estudios previos definir cuál es esa necesidad, qué es lo que va a atender el contratista y cuánto normalmente se demoraría atendiendo esto, ¿no? Sabemos también que los contratos de prestación de servicios, entonces, pues pueden ser o porque, pues digamos, pues existe una gestión específica que se vaya a realizar o bueno, también está el otro tema de que porque falta planta, pues también la idea es que se pueda establecer pues en esos estudios previos cuál es la necesidad. Entonces el señor dice, me preocupa que no se puedan hacer 400 contratos. Pues si usted los puede justificar desde los estudios previos, puede justificar un término de duración, puede justificar esa temporalidad, que no es algo que se vaya a quedar allí en el tiempo y relacionarlo también. Por eso pongo el ejemplo de nosotros, de los abogados encargados de la representación judicial. Si usted puede relacionar eso con esas cualidades específicas que necesita, pues yo no creo que vaya a tener ningún problema, ¿no? Siempre digamos que las reglas, sí, las reglas han generado cierto temor, no, es que tengo que poner un término de 11 meses y después yo ya no puedo volver a contratar a este abogado, tengo que venir a contratar otro, como porque es un término estrictamente indispensable y él no puede demorar más. Yo no creo que eso sea cierto. A mí me preocupa más el componente verdaderamente importante de la relación, pues de la relación laboral, ¿no? La que se convierte en el constitutivo del contrato realidad, que es la subordinación. A mí me preocupa más ese que el tema del término estrictamente necesario, que como les digo, quedó supremamente abierto. O sea, el Consejo de Estado trató aquí de unificar algo, pero finalmente dijo que no dijo nada en concreto. O sea, no dijo, no, sí, átelo a los estudios previos y mire que sea el estrictamente indispensable. Entonces, pues eso es lo que tendrán que mirar las oficinas de contratación. ¿Que van a tener un trabajo un poquito más difícil? Sí, porque van a tener que sentarse a mirar la relación del objeto con la relación del contratista, porque pues, estamos hablando de contratación directa, ¿no? Entonces van a tener que mirar el objeto, van a tener que mirar toda la justificación y van a tener que relacionarlo con un contratista. Sí, el trabajo va a estar menos fácil, pero pues digamos que no es una norma que me preocupe en el sentido de que pueda constituir finalmente la relación realidad si se puede llevar de buena manera, ¿sí? Si se puede hacer esa contratación bien y pues con
con mucha atención al cumplimiento de la regla que en realidad pues no la veo tan complicada. Es decir, doctora, digamos, eventualmente sí, de pronto no estuvieron de acuerdo los estudios previos con el objeto, como dice la regla, ¿cierto? Pero no hay subordinación, por ejemplo. Digamos que no habría ninguna suerte de contrato realidad o, digamos, bueno, relación laboral encubierta. ¿O cómo se vería esa situación en la que pues, no se cumple la regla, pero... Tenemos que tener en cuenta que la relación laboral exige la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. Entonces, ¿dónde nos puede entrar este punto como prueba? Nos puede entrar como prueba de una subordinación, ¿sí? Porque la prestación personal obviamente que la hay y la remuneración obviamente que la hay. Entonces, nos puede entrar como una especie de... sí, sería una prueba que pueda edificar una subordinación. Pero si no se presentan, o sea, es que la subordinación no se demuestra con una sola prueba. La subordinación es un conjunto de actuaciones que llegan a demostrar que verdaderamente existe una subordinación. Entonces, efectivamente, por el hecho de que exista de que no pueda, de que no se haya fijado, digamos, este término estrictamente necesario en relación con los estudios previos, yo no creo que lleve de manera definitiva a una condena por contrato realidad o que verdaderamente se pueda demostrar que ahí se esté disfrazando una relación laboral. Yo no lo veo de esa manera. Lo que veo es que el Consejo de Estado está haciendo un llamado, o sea, este es un llamado a las entidades públicas para que los contratos de prestación de servicios sean verdaderos contratos de prestación de servicios, y así es que tiene que ser, o sea, y quería pues referirme a esto más adelante, pero pues lo voy adelantando un poquito. Creo que la realidad esta que acabamos, pues estamos viviendo en este momento, nos ha demostrado que el trabajo pues no requiere de esa, ni siquiera las relaciones laborales requieren pues de una relación de subordinación tan estricta, ¿sí? Como pudiese ser antes. Entonces, mucho menos un contrato de prestación de servicios. Entonces, el llamado es ese a las entidades. Trate el contratista como contratista, ¿sí? Trátelo como contratista, no lo subordine. Haga los contratos para lo que van a hacer, ¿sí? Entonces, yo no le veo dificultad. Si su contratista es verdaderamente un contratista, usted no tiene de qué preocuparse. Usted no tiene que preocuparse de este término estrictamente necesario, ni el término de los 30 días. Usted no tiene por qué preocuparse de eso si su contratista es verdaderamente un contratista. Eso es lo que creo que es verdaderamente importante. Sin embargo, la idea de las sentencias, pues que hagamos caso, o sea, la idea es que busquemos y pues está la oportunidad, porque ahorita es que se van a hacer los contratos, ¿sí? Ahorita es que se van a hacer los contratos. Entonces, las oficinas de contratación tienen que estar súper pendientes de que estos contratos salgan con un estudio previo claro de una temporalidad de la gestión que vaya a realizar este contratista, ¿sí? Que se pueda evidenciar de alguna manera que no es, la idea no es que dure a futuro, como pasa en muchos casos, 10, 15, 20 años, ¿sí? Sin embargo, creo que en ocasiones, y por eso digo, por ejemplo, un abogado a un proceso, ¿sí? En esos casos se puede demostrar que es temporal, que pueda durar incluso contratado por 5 años, porque estamos hablando de procesos judiciales que duran eso, y necesitamos a ese abogado para eso, ¿sí? Entonces eso, y pues habrá que relacionarlo, por eso digo, hay que relacionarlo con las cualidades de ese abogado y con las actividades que va a realizar en el marco contractual. Esa sería la recomendación. De acuerdo. Bueno, ya regresamos un poco también a ese tema. Ahora con las preguntas del público que ya estamos, les quiero contar que hay 1036 personas conectadas en este momento. Entonces, bueno, nos vamos con la segunda regla y con el doctor Jorge Iván, que es la regla, es decir, la regla que ha generado tanto revuelo, que tiene que ver con los 30 días hábiles, ¿no? Entonces dice la regla, dice, se establece un periodo de 30 días hábiles, dice el Consejo de Estado, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda,
podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente. Entonces, la gran pregunta que le hago al profe es la siguiente. ¿Qué tan cierto es, porque mucho se ha dicho al respecto, que esta regla en realidad no está dirigida a las entidades estatales como tal, sino a los jueces a la hora de hacer el conteo de la prescripción o a la hora de determinar si es un solo contrato o son varios? ¿Cómo manejar ese tema, ¿no? Y la otra pregunta de una vez que la hacemos es pues la que todo el mundo se pregunta ahora, la que todo el mundo se cuestiona ahora, y es ¿qué pasará con la proximidad de la ley de garantías? Pues que prácticamente está encima. Doctor, profe, adelante. Voy a dividir mi respuesta en 3 bloques. La primera la voy a dedicar exclusivamente a responder lo que Marta me acaba de establecer. Y rápidamente yo les diría que obviamente voy a contradecir a todo el Twitter y el opinómetro. Que cumplan los 30 días no genera relación laboral de manera automática, número 1. El único que puede declarar la existencia de un contrato de realidad es un juez de la República, número 2. Y número 3, para que haya esta declaración de contrato de realidad, pues se requiere obviamente que se demuestren los elementos de una relación laboral y de manera particular, pues por supuesto, la subordinación. Es decir, que no es cierto esa regla automática. Entonces, esa primera regla es importante que la tengamos presente, no tanto por la jurisprudencia, sino la regla de la claridad conceptual desde el punto de vista académico. Segunda regla, en el hipotético caso de que alguien demandara y ese alguien que demandara no hubiera tenido un único vínculo contractual con la administración, sino varios, muchas veces los demandantes lo que hacen es que todos los contratos los unen como si se tratara de una única relación laboral. Y esto tiene toda la lógica si tenemos en cuenta pues que realmente son objetos contractuales que se reiteran una y otra vez en la administración pública. Y obviamente los lapsos de interrupción tradicionalmente son los lapsos entre la finalización de un vínculo contractual y mientras le revisan el SECOP, le vuelven a pedir los mismos papeles, mete otra vez la revisión del SIGEP y todo lo que piden las entidades públicas y las oficinas de contratación para volver a vincular a esa persona. Entonces, ¿qué ha dicho allí la jurisprudencia? La jurisprudencia ha ido en 3 pasos. En el año 2009, que a mí me gustaba la tesis en su momento, señalaba Berta Lucía Ramírez en su momento que si ella se asomaba y veía que había un mismo objeto contractual y la persona estaba subordinada, para ella era una única relación de carácter laboral. Esto bajo el entendido del principio de primacía de la realidad sobre las formas. De hecho, en ese momento a la jurisprudencia del Consejo de Estado no le preocupaba la interrupción entre contrato y contrato, porque la misma Berta Lucía Ramírez señaló con muy buen tino que al tratarse de primacía de la realidad sobre las formas, pues realmente lo relevante era la subordinación y que podíamos presumir precisamente que estábamos dentro de una relación laboral y que al igual que ocurre con el mundo de la función pública, hay momentos en los cuales, situaciones administrativas, un empleado público, aunque está vinculado laboralmente, no recibe ningún tipo de salario por encontrarse en situaciones administrativas como por ejemplo, la licencia no remunerada. Entonces, la regla realmente no está destinada ni a afectar la prescripción, porque realmente la prescripción se cuenta 3 años hacia atrás, una vez yo elevo la reclamación, con independencia de que hayan sido un contrato o 10 contratos, sino la regla está encaminada a establecer si quien demanda debe demandar una única relación laboral y por lo tanto la entidad debe defenderse frente a una única relación laboral o por el contrario, la ruptura entre contrato y contrato generó que existieran varias relaciones laborales, con lo cual yo tendría que demostrar la subordinación en cada contrato de prestación de servicios para que ustedes puedan en este caso establecerlo. Ahora bien, de manera posterior, la jurisprudencia señaló que eran 15 días, lo cual era aún más preocupante, pues porque la mayor parte de contratistas, pues quien ha tenido un contrato de prestación de servicios, saben que las entidades siempre se van a demorar más de 15 días hábiles contratando. Y de hecho, los días ni siquiera eran hábiles, sino eran días calendario. La interpretación era absurda por parte del Consejo de Estado porque hacía una analogía, establecía o aplicaba de manera analógica una norma que había en el nivel nacional en donde se establecía que si yo, Jorge Iván Rincón, me desvinculo de una entidad del orden nacional y me vinculo en otra entidad del orden nacional antes de que se cumplan 15 días, pues se va a presumir que no hay solución de continuidad
para que me reconozcan mis derechos a las vacaciones. Eso no tiene que ver peras con manzanas, es una norma que se aplica solo a las entidades del orden nacional y es una norma que no está destinada a que no haya ruptura en la solución de continuidad, sino a hacer una presunción en favor del trabajador para el disfrute de sus vacaciones. Esto ha generado múltiples entonces confusiones en el Consejo de Estado. Entonces, en esta sentencia de unificación, en mi concepto común y maltino, decidieron que el término era 30 días. Pero ojo, esto no es un mensaje a las entidades públicas para que las entidades públicas digan entonces que vamos a demorar al señor que está contratado por prestación de servicios 31, 32, 33 días en vincularlo y que por lo tanto en esos, digamos, escenarios siempre va a haber ruptura en la relación de continuidad. Sencillamente es un término indicativo que trae la jurisprudencia, porque si ustedes revisan la regla y dicen, bueno, y podemos analizar caso por caso, y habrán supuestos particulares donde esos 30 días puedan llegarse a superar. ¿Eso qué quiere decir? Que tal como lo estaba diciendo la doctora Estefanía, pues en la práctica, si tenemos en cuenta que la ley de garantías sigue viva y que prácticamente la mayor parte de contratos tendrá que hacerse dentro de los periodos que establece la ley, dado que la contienda electoral es el próximo año, pues muchas contrataciones tendrán que incluso acelerarse a efectos de no caer dentro de esa ley de garantías. Pero, profe, un segundo. Un segundo antes de entrar en la ley de garantías, que es un tema también gordo, pero digamos que aquí, para entender un poco, digamos que el cuento está en que no importa si hay 30 días o no hay 30 días entre contrato y contrato, puede existir una relación laboral encubierta, aun cuando yo diga 30 días hábiles, es decir, mes y medio además, porque pues, son como mes y medio, casi 2 meses, digamos, aun cuando pase ese mes y medio, en todo caso eso no es una fórmula mágica para que no haya contrato laboral. Si hay subordinación, hay contrato laboral. La pregunta es si hay relación laboral, no contrato, sino relación laboral. Bueno, relación laboral, ajá. La pregunta de los 30 es si yo asumo que es una única relación laboral la que une esos dos contratos del ejemplo que está colocando Marta, o si por el contrario, esos 30 días me generaron una interrupción de la primera relación laboral respecto de la segunda, con lo cual tendré que realizar una actividad probatoria como demandante respecto de 2 relaciones laborales para demostrar que en las 2 hubo subordinación y no en una sola. O sea, como quien dice, es más como para el litigante. Lo que me está diciendo la jurisprudencia, que además se desprende de la sentencia de unificación del año 2016. Es que aquí estamos descubriendo que el agua tibia moja. Lo que pasa es que en la sentencia de unificación del año 2016, pues no le pusieron término. Y en el 2018 se volvieron a acordar de los 15 días. Ahora es que el término de los 30 días nos está escandalizando, y nos está escandalizando precisamente porque las administraciones erradamente creen que después de 30 días no habrá contrato en realidad, que después de 30 días habrá ruptura de aquellos contratos en realidad, y eso no es automático, pero las entidades públicas en este momento tienen preocupación porque obviamente tendrán que adelantar gran parte de su contratación estatal. Entonces hay que decirles, no van a generar relación laboral de manera automática. Obviamente si ustedes tienen contrato en realidad y los continúan, lo que sí va a ocurrir es que si ese señor demanda en algún momento, el juez, si se demuestra la subordinación, no hablará de 2 relaciones laborales, sino de una sola, porque no hubo interrupción en la solución de continuidad. Eso es lo que está diciendo la sentencia. El resto es puro opinómetro. Y eso a mí me funciona mucho porque obviamente están sacando de contexto pues, la sentencia, que insisto, a mí me gustaba más la postura de Berta Lucía Ramírez porque me parecía más ajustada con el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Yo tengo que decir respecto del tema de Estefanía, pero lo voy a dejar para más adelante, que creo que se puede combinar mejor con otras preguntas. Pero, profe, una pregunta. Entonces, eso quiere decir que un poco el litigante, digamos, es más el que tendría que mirar esto. Es decir, si pasaron más de 30 días, entonces hay una ruptura de contratos. Puede haber varios contratos. Sí, pero no. Mire, yo no litigo, entonces puedo opinar francamente. El litigio, pues puedo opinar. Mire, puede ser que hayan pasado 40 días, pero tenemos entidades públicas o 50 que le siguen poniendo trabajo a sus contratistas, aun cuando no tengan vínculo laboral. Si yo demuestro primacía de la realidad sobre las formas, el solo hecho de que todavía esté recibiendo órdenes no solamente denota solución de continuidad, sino además el derecho a recibir los emolumentos que no han sido pagados. Entonces, yo, si soy un abogado hábil, miraría eso. Y eso no es un caso en Colombia. Son múltiples supuestos los que se generan dentro de ese escenario.
Escenario número 2, tenemos una entidad pública que obviamente permitió que, o sea, no puso trabajo, para que me entiendan. Yo como abogado litigante logro demostrar que realmente la vinculación se dio después de los 3 días porque se estaba dilatando el término precisamente para generar esa ruptura en la solución de continuidad. Si yo como abogado soy hábil y logro demostrar que la administración está jugando con los tiempos, pues el juez no le va a quedar de otra que decir es una única relación laboral y por lo tanto no hay ruptura. Entonces también va a depender mucho cuando hayan esos 30 días de cómo el litigante plantee la demanda. Esa es la otra. Claro. Están planteando demandas formato y la lógica de la demanda es que usted en cada caso en concreto analice las particularidades de su subordinación. Pero también esos 30 días juegan un poco también probablemente también para la entidad, ¿o no? Porque la entidad pública también podría plantear también el tema de los 30 días, o cómo lo Claro, ven. la entidad, pero lo que pasa es que eso ya ocurría en el tema de Berta Lucía Ramírez. La entidad nunca dice si hay 30 días no hay relación laboral, porque la entidad tiene que demostrar que el vínculo es autónomo y que no es subordinación. Tiene que defender la presunción de legalidad de la negativa del contrato de realidad, tratándose particularmente de empleado público, o tendrá que demostrar la autonomía si estamos frente a trabajador oficial, porque recordemos que en el ámbito de la jurisdicción ordinaria se invierte la carga de la prueba. Exactamente. Entonces, ahí la entidad tendrá que hacer su trabajo. Ahora bien, si alguien le dice es una única relación laboral y tuve 2 contratos, la entidad tendrá que excepcionar, pero la entidad no excepcionará únicamente la no subordinación. Eso tendrá que demostrarlo, sino que tendrá que excepcionar que no es una, sino varias relaciones laborales porque se rompió la solución de continuidad. Eso se hizo en su momento con la sentencia de Berta Lucía Ramírez, que es la que comenzó toda esta discusión de la cual estamos hablando. De acuerdo. Súper. Bueno, y entonces está hablando el profe de la ley de garantías y yo lo interrumpí. Siga. No, pero digamos que no tengo mucho que decir más allá. Obviamente la administración tendrá que contratar, es decir, no es una opción. Yo quiero colocarles cifras en la directiva 001 del 4 de enero del año 2021. Las cifras, en este caso, al año 2020, a diciembre de 2020, implicaban que Colombia funcionaba con 392.468 contratistas de prestación de servicios, para que ustedes se hagan una idea. Esos 392.468 contratistas, el 70% son de las entidades territoriales, que es donde en su mayoría pues tendrán que contratar, porque esas entidades territoriales, si no contratan, pues prácticamente van a paralizar su objeto misional. Y esto lo digo porque en ese mismo concepto, pues lo que se está denotando es que gran parte de esas entidades, allí donde deberían haber contratos de prestación, donde deberían haber, perdón, empleos públicos, lo que tenemos son contratos de prestación de servicios. De hecho, cuando uno revisa el número de servidores públicos, prácticamente nos cuentan que en Colombia hay 1.274.103 servidores públicos en aquella época. Y cuando uno mira realmente el orden territorial, solamente 248.117, o sea, 1.000.000 prácticamente es para el orden nacional, los organismos de control, órganos autónomos. Pero los departamentos, los 32 departamentos y los 1.000 y pico municipios que tenemos en el país funcionan con 248. Eso quiere decir que la mayoría son contratistas de prestación de servicios. De acuerdo. Para que sepamos las cifras y de qué estamos hablando. Estefanía Solamán. Sí, doctora Estefanía, adelante, adelante. Sí, doc. Pues frente a este punto me parece importante, y estoy absolutamente de acuerdo con el doctor Iván, esto sirve pues para determinar cuántas relaciones laborales hay, pero desde el punto de vista de las entidades públicas, cuando estén en su defensa, también deben utilizar esta solución de continuidad para alegar la prescripción. O sea, sirve también, o sea, no únicamente, o sea, no es únicamente para ese mes y medio gratis o que simplemente les dilaten. La idea no es que ocurran esas cosas porque los 30 días no son para eso. Pero si eso se llegase a demostrar, que se puede demostrar, o sea, más se demoran haciendo esas maniobras que en que esta gente en sus demandas pueda demostrar. Entonces, si se llegara no se demostrara y pues existieran esos 30 días, pues van a existir unas relaciones laborales que van a quedar por fuera y pues eso va a disminuir el monto de la condena, ¿no? Digamos,
va a ser útil para eso, y pues desde el punto de vista del ahorro, porque las entidades públicas y los abogados defensores del Estado le jugamos pues también al ahorro, no solamente a ganar totalmente, sino pues a no perder tanto, ¿no? La menor Entonces, condena pues, posible, exacto, si acaso. la menor condena. Entonces, pues va a ser útil para eso, porque encontramos demandas de contrato realidad 10, 12, 15 años. Pues si tenemos 3, pues maravilloso. O sea, si tenemos 3 contratos aceptados, pues maravilloso, y los demás quedan por fuera, pues excelente. Entonces, servirá, yo creo que también para eso. Para la claro, de acuerdo. Yo complementaría diciendo que obviamente si tengo varias relaciones laborales, la prescripción tendría que haberse interrumpido para cada relación laboral. Por eso también la solución de continuidad impacta, por supuesto, el tema de la prescripción. Yo lo estaba pensando más cuando 2 contratos son seguidos y solamente hay 30 días de por medio. Si yo me vuelvo 3 años, pues agarra esos 2 contratos pensando en la anualidad del contrato. Cuando ya tenemos periodos tan largos, si nosotros tenemos soluciones de continuidad, por ejemplo, contratos que estén en el primer año, esos 3 años, pues lo lógico es que si yo como juez digo que hay interrupción en la solución de continuidad, quiere decir que cada relación laboral es autónoma de la otra, aunque tenga el mismo objeto, y por lo tanto tenía que haber interrumpido la prescripción para cada una de esas relaciones laborales. Por eso señalaba que el litigante tiene que ser hábil para establecer que no hay ruptura, que finalmente es allí donde debe estar la apuesta para que la excepción, que eso va a pasar, se termine convirtiendo en la regla general. Claro, pero también la entidad estatal excepcionaría prescripción, precisamente porque en ese contrato que existió ya no se interrumpió el término prescriptivo y seguramente a hoy ya habría prescripción. Si es un contrato distante, sí. O sea, si es un contrato que está 4 años atrás, pero si está dentro de los 3 mismos años, es irrelevante, a eso me refiero. Es decir, yo alego hoy el último contrato que tuvo Marta y tuvo 2 contratos 2 años anteriores, y el juez analiza que es el mismo objeto, dirá, son relaciones laborales distintas, pero está dentro del término de prescripción. Claro. Da la misma decir que es una única relación laboral o que son 3 en la vida real. Claro, de acuerdo. Bueno, ya vamos otra vez con los 30 días en la siguiente ronda. Por favor, hagan sus preguntas. Aquí hay unas preguntas muy buenas. Las vamos anticipando. Bueno, voy con el doctor Daniel. Doctor Daniel, la tercera regla, son 3 reglas, esta tercera, la última, dice, determina que frente a la no afiliación al sistema de la seguridad social en salud por parte de la administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiera asumido de más en tanto se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. Bueno, Doc, pregunta, ¿cuál es la razón de ser de esa regla? ¿En qué consiste, digamos, un poco explicada de manera un poco más sencilla? Y si se trata de una regla jurisprudencial novedosa en el Consejo de Estado o no. Muchas gracias, Marta. Primero que todo, quiero hacer una precisión y referirme rápidamente a algunos de los aspectos que ya hablaban el doctor Jorge Iván y la doctora Estefanía. Una primera cosa que tengo que llamar la atención, y ojalá las entidades sean muy serias en esto, es olvidarnos de ese término que es contrato realidad. ¿Y por qué nos tenemos que olvidar ese término en relaciones de derecho administrativo laboral? Porque es que yo no puedo generar un contrato o una relación laboral a partir del principio de primacía de la realidad. Y esto es algo que no es novedoso. Esto ya estaba en la sentencia C555 del 94. Me decían, no porque usted ejerza las mismas funciones que un servidor de planta va a tener la naturaleza de empleado público. Entonces, desde el término que estamos utilizando, ya esto puede presentar algunos equívocos, algunas incongruencias, en especial porque aquí el principio de la realidad tiene un carácter muy limitado, y me refiero a lo que se dijo en esa sentencia C555 del 94, y es que el alcance de este principio de primacía de la realidad sobre las formalidades se limita a un aspecto concreto, y es a demostrar que en lugar de un contrato de prestación de servicios se presentó una verdadera relación laboral. ¿Cuál es la virtud de esta sentencia de unificación respecto de la primera regla a la que hacía referencia la doctora Estefanía? Y es que me está amarrando la existencia del contrato de prestación de servicios a los estudios previos. ¿Y eso qué implica? Algo que el doctor Jorge Iván ya había tratado en uno de sus artículos, en el de propuestas desde la administración pública para un escenario de paz, desde la función pública para un escenario de paz, y es que los estudios previos sean vinculantes. Yo creo que así no haya sido en este sentido al que está dirigido, tiene esa virtud este aspecto preciso. Segundo, como lo han mencionado nuestros panelistas,
creo que esta segunda regla, que es la que más problemas genera, no nos está trayendo aquí una presunción de existencia de la relación laboral por el hecho de que la interrupción sea inferior a 30 días. Y creo que esto es una preocupación que ha tenido todo el mundo, que dice, no, es que si la interrupción fue apenas 20 días, cuando llegue el juez va a decir, existió una relación laboral porque la interrupción entre uno y otro contrato fue de 25 días. Y esto no es cierto. Como bien dijo Jorge Iván y como repitió la doctora Estefanía, no está dirigido a ser, ese no es el fin de esta regla. Ahora sí me refiero a mi pregunta. La razón de ser de la tercera regla es, en principio, proteger los recursos de naturaleza parafiscal. ¿Esto qué quiere decir? Hay unos recursos que pertenecen al sistema de seguridad social integral, que no son de las personas y que son de este sistema independientemente de que se preste un servicio o no. Entonces, si yo hago las contribuciones en mi calidad de contratista, lo que nos dice la sentencia es que yo no puedo pedir la devolución de los valores pagados de más. ¿Esto cómo lo aterrizamos a la práctica? Y es donde yo creo que es un aspecto que debería ser replanteado en la sentencia. Por ejemplo, si yo soy un contratista de prestación de servicios y mis honorarios son de 5 millones de pesos, como sobre eso yo tengo que aportar sobre el 40%, esto me lo dice el artículo 18 de la ley 1122, como contratista independiente yo tendría que pagar 330,000 pesos. Si por el contrario yo soy un empleado, y esta es la base sobre la cual estoy haciendo los aportes que me corresponden, es decir, el 4% corresponde a 200,000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Yo pagué 130,000 pesos de más. En un ejemplo con otro valor, 4 millones de pesos de contrato de prestación de servicios. Como contratista tendría que aportar 264,000 pesos, mientras que si soy empleado tengo que aportar 160,000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Yo hice un aporte superior en 104,000 pesos. Yo creo que este es un aspecto que debe ser replanteado porque aquí no, el contratista que está demandando esto no pretende discutir la naturaleza de los recursos. ¿Qué es lo que está pidiendo el contratista? Que me devuelvan lo que ya se pagó en exceso. Es decir, no se está metiendo con estos recursos de naturaleza parafiscal, que hay un aspecto muy importante a llamar la atención. Vean que en las demandas normalmente no se vincula a la EPS. La EPS no hace parte del proceso y yo no le estoy pidiendo a la EPS que me devuelva lo que yo pagué de más. Simplemente la entidad estatal que me devuelva lo que yo pagué de más, y esto cabe perfectamente dentro de un concepto de reparación, porque efectivamente se hizo un aporte más. Este aspecto, digamos que no es novedoso en cuanto el Consejo de Estado en diferentes providencias ha dicho que por tratarse de recursos de naturaleza parafiscal yo no los puedo devolver, y pues esto está en la sentencia 28 de septiembre de 2016, el expediente es 3681 de 2013, más recientemente en la sentencia 6 de mayo de 2021, el expediente 2079 de 2018. En la sentencia de 25 de agosto de 2016 no se estableció una regla concreta para la devolución de aportes a salud. Sin embargo, sí se hizo como dentro de lo que se estaba resolviendo aquí, se dijo que la imprescriptibilidad de los aportes no se predicaba de los que se habían hecho a seguridad social en salud, porque esto era un beneficio económico del trabajador. Solo tenía que ver con la regla de imprescriptibilidad y decía, esto no lo puedo aplicar para el caso de aportes a salud. Esto, digamos que no tiene mucha relación con la que está acá, solo la regla de imprescriptibilidad, y en el caso concreto no se estudió. Entonces, yo creo que este es un aspecto que ameritaría ser replanteado, porque el contratista que acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ningún momento está discutiendo la naturaleza de parafiscal de estos aportes, sino simplemente solicitando que se le devuelva lo que pagó en exceso. Básicamente, esto es la tercera regla. Pero, Doc, eso significa que ya estaba desde hace rato. Ya venía desde hace rato esta regla, esto digamos que es lo que se ha hecho en la práctica, simplemente se estableció de manera concreta, así en otros pronunciamientos que no tienen la naturaleza de sentencia de unificación, ya se había hecho. De acuerdo. Y respecto a la crítica que hace el doctor Daniel, no sé si la doctora Estefanía o el doctor Jorge coinciden con esa postura. Doctora Estefanía, adelante. Bueno, pues al margen de, yo creo que el doctor Daniel tiene la razón, pero pues como defensora del Estado, pues yo sí tengo que hacer la invitación. O sea, ahí están las reglas, las dos reglas. La de 2016, que es en materia de pensión, no se devuelven aportes
aportes por pensión. ¿Por qué? Porque yo he visto sentencias nuevas, donde están ordenando los jueces que se devuelva el aporte, pues, lo pagado de más del aporte a pensión. Sentencias también muy nuevas, pues, desde luego, pues lo de la salud no estaba tan claro, que ya venía, pues no estaba tan claro. Entonces, pues, digamos que la invitación es esa, las entidades públicas en su defensa, cuando vean esas sentencias, pues enseguida vayan con toda y tienen la causal de tutela, la tienen clarísima, pues son 2 sentencias de unificación. Entonces hay que estar es muy pendientes, ¿no? Y incluso pues desde las mismas excepciones, pues porque esto se planteará en las pretensiones, devuélvame lo pagado en pensión y en salud. Bueno, aunque también se dice que lo pagado en pensión ni siquiera se tiene que pretender, ¿no? Porque pues eso es algo que viene y en la sentencia de 2016 ya así lo explican, que pues es algo que tiene que concederse porque hace parte de una reparación integral, etc. Pero pues de todas maneras tendrán que exponer eso, o sea, que no se devuelve, que pues, en el caso de pensión se completa, si falta, pero pues sí tendrá que excepcionarse desde un principio que no se devuelve. De acuerdo. Y ahí, digamos, la jurisprudencia ha sido clara que cuando se declara el contrato de realidad hay diferentes clases de prestaciones que están en juego. Prestaciones que están a cargo del empleador, que remuneran el trabajo y que se pagan en dinero, en cuyo caso la mayoría ya las están, por supuesto, condenando. Prestaciones que la jurisprudencia tiene una expresión concreta, pero a mí siempre se me olvida, pero que realmente no remuneran, sino lo que hacen es compensar las desigualdades de determinados trabajadores, como el vestido y labor, el no haberlos afiliado a la caja de compensación familiar, etcétera, las cuales también se pueden tasar en dinero y, por supuesto, suman parte de esa indemnización. Y finalmente, la jurisprudencia habla de prestaciones compartidas, de manera particular, la seguridad social. Y la jurisprudencia nos recuerda que si la administración no se hubiera vinculado bien, pues de todas maneras, yo como trabajador tengo que aportar para la seguridad social. Es decir, de hecho, cuando a mí me vinculan, pues bien sea en el ámbito público o privado, el índice base de cotización es el 100% del salario, salvo que estemos en salario integral, pero esa es otra historia. Pero en principio es todo el salario, ¿no? Pues aquí lo que la jurisprudencia prácticamente me está diciendo es, ojo, es que usted ya cotizó lo que le correspondía dentro de ese contrato, realidad o relación laboral encubierta. Ahora lo que me interesa a mí es que el deudor, que en este caso es la entidad empleadora, termine de cotizar sobre el 60% restante. Al final de lo que se trata es de que se cumpla con la prestación compartida, pero eso no implica que eso acrecenta de manera, digamos, específica la indemnización que está reclamando la persona que demandó. De acuerdo. Aquí por eso yo quería hacer la claridad. En esos ejemplos les puse lo que en principio le corresponde al trabajador con esos valores. Es decir, lo que está pidiendo la persona es, si a mí me tocaba cotizar 200,000 pesos, ¿yo por qué voy a tener que pagar 330,000 pesos? Es decir, lo que le corresponde de acuerdo con los porcentajes que están establecidos, entonces sería un valor de más. Claro. Yo entiendo que esta es la regla y por supuesto, doctora Estefanía, mejor dicho, de entrada les digo a todas las entidades, tienen que decir, aquí está la regla, no se pueden salir por la tangente. Claro, Yo claro. desde el punto de vista conceptual, considero que esa posición ameritaría ser replanteada porque lo que se está pidiendo no es devuélvame todo lo que pagué, sino solo lo que pagué en exceso, teniendo en cuenta los porcentajes que a cada parte le corresponden entre empleado y empleado. De acuerdo. Bueno, entonces vamos con la segunda ronda, si les parece. Aquí ya incluyo algunos comentarios ya de las personas que están conectadas en este momento, de nuestros seguidores. Bueno, entonces sigo con la doctora Estefanía. Estábamos hablando de, bueno, ya las 3 reglas explicadas de una manera muy detallada, muy práctica, pero entonces la gran pregunta de las entidades estatales es, bueno, ¿y yo qué debo hacer en la práctica? Es decir, me enfrento contra esta sentencia, bueno, me enfrento a una sentencia de unificación que tiene criterios, que hay muchas opiniones, pero en donde en realidad las entidades a veces están un poco temerosas de qué hacer o qué no hacer, sobre todo obviamente que viene ley de garantías y todo este tema, y les hago los comentarios que algunos seguidores nos hicieron. Jean-Pierre, por ejemplo, el doctor Jean-Pierre, un saludo a Jean-Pierre, de la maestría mía, debe tenerlo por acá, dice, con la última que me salieron fue cambiar de procedimiento de selección, ya no directa, sino contratar mínimas o consultorías. Otra que me dijeron también los contratistas es que se va a producir una tercerización laboral, lo que es aún peor. Eso por un lado. Otro seguidor nos cuenta acá.
las entidades buscarán cambiar el objeto contractual en cada contratación. Y otra que ya recientemente han dicho y es, va a tocar hacer una terminación anticipada de los contratos para que no haya ningún revuelo con ley de garantías y demás. Pero entonces, este es un punto, o sea, es que hay tanta desinformación que de verdad que es importante, esto es una función social, de también comentar un poco para no enredarnos en lo que realmente, digamos, quiere o la intención de la sentencia con lo que sucede en la práctica para que no haya inconvenientes. Creo que Estefanía, adelante, ¿tú quieres que recomiendas? Bueno, ¿Cuál sería como la idea ahí en el marco de las preguntas, disfrace de lo que usted disfrace esa relación laboral, no va a dejar de ser una relación laboral si tiene, o sea, si hay pruebas de la subordinación, o sea, si usted lo está subordinando, disfrácelo como consultoría, disfrácelo como quiera, pero si hay una relación laboral, si va usted a, porque es que también, o sea, tenga en cuenta que también hay debate, sobre todo en la jurisdicción laboral por la tercerización, ¿no? Hay varios ejemplos de varias entidades que tercerizan y contratan pues con empresas de servicios temporales, bueno, etcétera. Y ahí también hay debates, sobre todo en la jurisdicción ordinaria, yo los he conocido, de contrato realidad. Entonces, disfrácela usted como la disfrace. Si usted tiene una relación laboral, si usted es entidad pública y está constituyendo una relación laboral con una persona en el marco de un contrato, sea como sea que usted lo quiera disfrazar, ahí va a haber una decisión de contrato de realidad que usted va a tener en contra. Eso es lo que yo veo. Entonces, no se equivoquen de esa manera, no se desgasten, no sean tan creativos en cuanto a lo que deben ser. Sí, es que eso es una creatividad, y es una creatividad inútil, porque cuando el juez reciba dirá, ah, sí, consultoría, si hay una relación laboral, a mí no me importa que sea consultoría, a mí no me interesa, o sea, si ahora pues ya no les va a gustar los contratos de prestación, no, contrato de prestación de servicios, no, ese ya no me gusta, venga y busco. No, la idea es que no hagan esas cosas, no sean creativos, la idea es que traten a sus contratistas de prestación como contratistas de prestación. Yo le abono mucho esta sentencia, que esta vez fue clara en hablar de unos criterios indicativos de relación laboral. Entonces, primero, el lugar de trabajo, no le ponga puesto, no lo siente allá, por favor, no le dé computador, no le dé la silla, no le ponga placa de inventario, no le dé carnet, no haga nada de eso, porque eso va a ser indicativo de una relación laboral, no indicativo, una prueba de una relación laboral disfrazada. El horario de labores, me gustó lo que dice esa sentencia, porque yo me acuerdo, pues, cuando estaba más en el frente de la defensa y defendía contrato de realidad, yo me confía en la sentencia de Pájaro, que decía, los contratistas no son una rueda suelta, pueden tener un horario. Pues aquí me la recuperaron un poquito, e incluso la cita. Entonces me pareció curioso, y dice, sí pueden tener un horario, porque hay ciertas actividades de un contrato de prestación de servicios que pueden generar un horario. Entonces habrá que revisarlas en cada caso en concreto. Pero de todas maneras, yo que les recomiendo, esto ya para efectos de la defensa, si efectivamente existe un horario, pues vean que la sentencia de unificación habla de que lo pueden tener, pero la recomendación en el momento de la ejecución del contrato de prestación de servicios, no exijan horario. Es que es tan fácil poner usted las actividades, ¿sí? O sea, si pone unas actividades, es que en todas, yo no veo en qué profesión puede hacer esto difícil. En el derecho es muchísimo más fácil. En el derecho usted le dice, estos son sus procesos, tiene tantas contestaciones, ¿para cuándo las puede tener? Concerte, ¿sí? Concerte, pero no les ponga un horario y tan específico. No, es que, o sea, yo he visto cosas que Dios mío, les ponen a hacer una planilla, les ponen a llenar un aplicativo, los ponen a marcar sí. Tarjeta, por favor. ¿No? En punto concreto al horario, ¿el doctor Daniel quiere comentar algo? Sí. En términos generales. Y yo les voy a responder la creatividad a cada uno. Y ya seguimos con la doctora Estefanía. En términos generales, creo que en algunas sentencias del Consejo de Estado sí ha habido algo concreto que sobre todo llamó la atención de las entidades. La subordinación no se trata de cualquier subordinación. Cuidado, porque hay un adjetivo, es continuada subordinación. Es decir, ¿y por qué digo esto? Si ustedes miran el 32.3, hace referencia a actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. En todo contrato de prestación de servicios, en mayor o menor medida, siempre va a haber una subordinación.
Lo importante es que no sea continuada subordinación en esos términos del 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, claro, estos son elementos indicativos, pero tienen que tener en cuenta sobre todo el nivel de independencia y autonomía del contratista, y para eso uno se podría dirigir al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, cuando vayan a ejercer la defensa, hagan mucho énfasis en que, si bien es cierto, puede haber algún tipo de subordinación, y digamos que fue particular que en esa sentencia 25 de agosto de 2016 se haya abandonado tácitamente todo lo que estaba en esta sentencia de 18 de noviembre de 2003, tengan mucho cuidado al momento de ejercer la defensa y hagan mucho énfasis en que, si bien el 32.3 habla de actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, siempre va a haber algún tipo de subordinación, no necesariamente continuada, y hagan el énfasis en que no fue continuada, en ese adjetivo que es tan importante para la existencia de la relación laboral o no. Además que ahí está la almendra del proceso judicial, ¿no? De todo este tipo de controversias judiciales sobre finalmente las relaciones laborales encubiertas en la subordinación. Ahí ese es el punto clave. Doc Jorge Iván. Voy a responder muy rápidamente la creatividad de nuestros oyentes. Esto es como el reggaetón. Lo importante es lo que no se ve. De tal manera que puede dar la forma que usted quiera, porque lo que es relevante es el trato que usted le da a su contratista. Si usted lo trata como trata a aquellas personas que están vinculadas laboralmente, cualquier elemento de creatividad se desnaturaliza, porque precisamente se llama primacía de realidad sobre las formas. El juez retira cualquier formalidad que usted haya puesto y se concentra en la relación directa que usted tenga con el contratista. Entonces, bajo esa regla de que lo importante es lo que no se ve, pues si usted me cambia de objeto, pues por más de que usted me cambie de objeto a mí como abogado, realmente, de acuerdo a mi perfil profesional, yo hago labores relacionadas con mi perfil profesional. Usted lo puede disfrazar. Usted me pudo colocar hoy que asesor en derecho disciplinario y mañana me puede colocar que asesor en función pública. Si yo, como en este caso litigante, logro demostrar que la actividad esencialmente es la misma, que es asesoría jurídica, además en temas de derecho administrativo, además en temas relacionados con derecho administrativo laboral, y que se ajusta a mi perfil profesional, usted puede decir misa como entidad pública, con lo cual el cambio de objeto no le sirve para mucho. Lo relevante, vuelvo a insistir, es el trato. La tercerización, no podemos tercerizarlo todo. ¿Qué parte no han entendido? Que cuando estamos hablando de administración pública y utilizamos tercerización, la tercerización se aplica con las mismas reglas que se aplican para el derecho privado. Hay actividades que ya están autorizadas frente a esa tercerización. Por ejemplo, los vigilantes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado pues no son servidores públicos, es una actividad que se la es tercerizada. Pero la proyección de actos administrativos yo no la puedo tercerizar. No es que eso hace parte del objeto misional de la entidad. Y es lo primero que me dice a mí la ley en materia de tercerización, entonces tampoco se puede. Que usted no utiliza la tercerización, sino las llamadas entidades, empresas de empleos temporales, o bueno, que la empresa no terceriza, su objeto misional no es el servicio de aseo, para que ustedes me entiendan, el de vigilancia, sino son empresas como Adeco que me consiguen empleados desde una señora que limpia el piso hasta una alta gerente. Pues lamentándolo mucho, eso no me sirve en el mundo del empleo público. Empleo público, no puedo utilizar empresas de empleos temporales. Probablemente en empresas industriales y comerciales del Estado se podrán utilizar, pero yo quiero recordarles que cuando yo me quedo más de 6 meses con esa persona, quiero decir que le estoy dando el aval y el OCA, y esto tiene que derivar en una relación, una vinculación directa con la entidad pública. Entonces tampoco me sirve utilizar esa figura, y en la empresa temporal, en todo caso, hay relación laboral. Lo que pasa en principio es con la empresa temporal, y de manera posterior se traslada, por supuesto, a la entidad correspondiente. Insisto, a empresas industriales y comerciales del Estado, que es donde hay relaciones de carácter contractual. Que usted adelanta el objeto, que usted dice, ¿sabe qué? Todos en este momento ya vamos a terminar de común acuerdo los contratos para esperar. Pues si usted empieza a terminar de común acuerdo contratos de manera masiva para superar los famosos 30 días, pues perdóneme, es un indicio de desviación de poder. Y es una prueba clara para el juez de lo contencioso administrativo. Entonces no nos pongamos creativos. La creatividad aquí tiene que ser para quitarle incentivo a la utilización de la figura,
Generar verdaderos contratistas de prestación de servicios con márgenes de autonomía. No subordinarlos. Y generar tratos diferenciados con aquellas personas que sí están vinculadas laboralmente. Si ustedes hacen eso, los 30 días, los 40 días, los 2 días son irrelevantes, porque lo importante es el cómo yo me relaciono con ese contratista de prestación de servicios. El resto es una formalidad legal, principio de primacía de la realidad sobre las formas. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, doctora Estefanía, te interrumpí, pero sigue adelante. Nos decías, bueno, listo, horario, digamos, puesto de trabajo. La sentencia pues fue muy clara en esos criterios indicativos y me parece que es un esfuerzo muy interesante porque le dice directamente a las entidades qué es lo que no tienen que hacer. Entonces les decía que el lugar de trabajo, hablábamos del horario de labores, que pues ahí se puede, pero mejor no lo hagan. La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, o sea, hablamos de una coordinación, ¿sí? Una coordinación de las actividades, del trabajo, una subordinación, como lo decía el doctor Daniel, no continuada, ¿sí? Pero pues no podemos pues, tratarlo como tratamos al servidor, o sea, fijarle a esa subordinación. De eso hay muchas pruebas, esa citadera a las reuniones, a las mismas reuniones que se cita a los servidores, eso también es indicativo. Esos constantes correos electrónicos a cualquier hora, los WhatsApp, bueno, hay muchísimas pruebas que se pueden traer al proceso y que pueden demostrar que aquí existe una dirección y control efectivo de esas actividades. Y pues finalmente, aunque aquí yo difiero un poco porque pues precisamente se estableció que el contrato de prestación se podía, pues está así en la ley, para el desarrollo, se puede efectuar para el desarrollo de actividades administrativas, pero aquí dice, pero venga, que no haga lo que hacen los servidores de planta. Entonces, esa me genera duda, me genera pues como complejidad y extraña un poco aquí en la sentencia, pero pues finalmente la recomendación, o sea, ahí está la recomendación, es que cuando fijen esos objetos y esas actividades, pues tengan a la mano los manuales de funciones de sus servidores para que no les vayan a quedar esos objetos y esas actividades iguales. ¿Podemos tener problema con los abogados? Sí. Entonces, pues por eso tal vez sea mejor como revisar en qué procesos específicos van a participar estos abogados, en los cuales van a representar, etcétera, pues para que no quede como el objeto y las actividades iguales a las de un servidor público cuyas funciones pues son la representación judicial de la entidad. Entonces, creo que aquí sí vale la pena la creatividad, vale la pena pues revisar cómo se fijan esos objetos. Aquí sí, o sea, ser creativos para que nuestros contratistas sean unos verdaderos contratistas y no unos trabajadores disfrazados de contratistas. De acuerdo. Gracias, doctora Estefanía. Buenísimo. Doctor Jorge Iván, bueno, y otra pregunta que nos hacemos muchísimo es, bueno, y que he visto en todo lado, en Twitter especialmente, es si se violan esas reglas, un poco también lo que le preguntaba a la doctora Estefanía al principio, si por ejemplo en el caso de los 30 días violo esa regla, necesariamente podría decirse que existe una relación laboral. Ya el doctor Jorge Iván nos anticipaba y nos decía no, porque pues el tema es como cumplir los requisitos y todo este tema. Pero digamos que surge la duda de si estas reglas, tal y como las expresa la sentencia de unificación, serían un indicio o una presunción de una relación laboral. Y de alguna manera se está invirtiendo un poco la carga de la prueba en lo que tiene que ver, digamos, con el tema judicial en administrativo, ¿no? Digamos, en público. Gran pregunta porque la hace todo el mundo. Es decir, finalmente estos son presunciones, indicios, ¿qué pasa con la carga de la prueba? Si no cumplo la regla, estoy dentro de una relación laboral o por lo menos ya empecé mal porque ya tengo un indicio en contra, una presunción en contra. No. Adelante. Y no. ¿Por qué? Lo primero es que obviamente yo estoy demandando un acto administrativo y la lógica de presunción de legalidad no me ha cambiado y eso hasta allá no llega la jurisprudencia del Consejo de Estado. Eso quiere decir que yo debo demostrar la subordinación. Si yo no demuestro la subordinación, el tema de los 30 días se torna irrelevante. Otra cosa distinta es que si yo demuestro la subordinación y hay varios contratos de prestación de servicios
que tengan intervalos de menos de 30 días, el juez interpretará que no hubo ruptura en la solución de continuidad. Entonces, ahí yo ya quedo tranquilo porque sí le están presumiendo a la entidad la no ruptura en la solución de continuidad, pero es un paso posterior a demostrar la subordinación. Yo no puedo presumirla. Se presume en materia de laboral privado, pero aquí hay que demostrarla porque hace parte del ejercicio que debe hacer el demandante para desvirtuar la presunción de legalidad que es propia del acto administrativo que se está cuestionando. Entonces, ahí habría que establecer esos dos niveles. ¿Qué es lo que presumo? Si usted me muestra subordinación y entre contrato y contrato hay menos de 30 días, pues yo digo que es una única relación laboral. Y como única relación laboral, la prescripción tampoco me va a cambiar. Me devuelvo 3 años y le voy a reconocer las prestaciones de los últimos 3 años. Por eso yo decía que si los contratos están dentro de esos 3 años, que sean varios o que sean unos, no me cambia la prescripción. Porque la prescripción siempre será 3 años a partir del último momento, desde el momento en que yo haga la reclamación. Realmente. Entonces, realmente lo que estamos presumiendo aquí o lo que la sentencia invita a presumir es que en este caso, si no hay ruptura de 30 días, más de 30 días, pues es una única relación laboral. Si tenemos más de 30 días, quien demanda tendrá que demostrar que de manera excepcional, al haber superado esos 30 días, y entonces ahí la carga de la prueba vuelve al demandante, en mi concepto, tendrá que demostrar que aun cuando sean 40 días, pues por supuesto no hubo solución de ruptura en la solución de continuidad, porque me siguieron poniendo trabajos, porque demuestro que verdaderamente estaban dilatando eso para superar los 30 días, lo que había dicho al principio de mi intervención. Pero esa es la consecuencia, es que aquí estamos dándoles unas consecuencias que no se derivan en este caso de la sentencia, ni me han cambiado las reglas de juego de control de los actos administrativos. Bueno, y con la primera regla, porque digamos que esa es la de los 30 días, y con la primera regla, ¿qué pasaría? Es que la primera regla se refiere a otra cosa. Uh-huh. Una cosa son los 30 días y Uh-huh. adicionalmente me dicen, bueno, si usted los supera, pues podemos mirar caso por caso a ver si no hay ruptura en la solución de continuidad. Y otra cosa distinta es la obligación que tienen las entidades públicas de no repetir de manera sistemática contratos de prestación de servicios con independencia de que estén bien celebrados o no. Ojo, eso no tiene nada que ver con la relación laboral. Lo que pasa es que la sentencia está muy mal estructurada. Quiero contarles una historia muy rápidamente en varios pasos. Primer paso, el decreto ley 2400 de 1968, creo que en el artículo 2, si la memoria no me falla, estableció en principio que allí donde hayan funciones de carácter permanente, pues yo debo celebrar, por supuesto, crear empleos públicos para su desarrollo. De manera posterior, el decreto 1042 del 78, si la memoria no, 1053, perdón, que era el decreto reglamentario, en este caso, no mentiras, el 1042 del 78, estoy yo aquí chocoloco, que también es un decreto de ley, estableció, había una prohibición expresa señalando que los contratos de prestación de servicios solamente podían ser para actividades ocasionales y que por lo tanto no podía haber coincidencia entre contrato de prestación de servicios y por supuesto los empleos públicos de una planta de personal. No obstante, llegó la Ley 80 de 1993 con su alegría y estableció que los contratos de prestación de servicios son aquellos que tienen por objeto el adelanto de funciones relacionadas con el funcionamiento o administración de una entidad pública. Frente a esa regulación, la jurisprudencia interpretó entonces que los contratos de prestación de servicios podían recaer sobre funciones o bien fuera ocasionales o incluso permanentes. Es decir, podían coincidir con funciones propias de los empleos de las entidades públicas. Tan es así que una de las razones por las cuales yo vinculo persona natural es precisamente que el personal de planta no me sea suficiente. Entonces, es decir, que yo podría tener contratistas de prestación de servicios con el mismo objeto. La respuesta es sí, siempre y cuando usted no los subordine. Por eso digo que la regla es otra. Aquí la regla va a ser otra completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que por esta ley 80 se generó el famoso fenómeno de las plantas paralelas. Es decir, tenemos entidades públicas que funcionan a costillas de contratistas de prestación de servicios. Hay municipios que tienen plantas de personal de 10 contratistas y de 10 empleados públicos y 200 contratistas de prestación de servicios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos incumpliendo el 2400, pero también el artículo 123 de la Constitución.
porque si el empleo público debe tener sus funciones diseñadas en la ley y en el reglamento, cuando yo tengo funciones públicas que se me están reiterando, deben tener un referente en el empleo público. Es la otra cara y el otro revés de la moneda, y así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entonces la invitación de la Procuraduría, que además se hizo en el decreto 1083 del año 2015, es, mire, señores, usted tiene que mirar cuál es el número de contratos que usted tiene en la entidad pública, el objeto de las órdenes de prestación de servicios, cuáles son los contratos recurrentes, cuál es la pertinencia, cómo se financian sus contratos, si usted puede o no crear plantas temporales, que al final es una fórmula que yo le ofrezco para que hayan vínculos de carácter laboral, si hay funciones que son sobrevinientes a la entidad, los hallazgos que hayan encontrado la Procuraduría y la Contraloría, la función preventiva que en su momento la doctora Estefanía realiza desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esos elementos yo los debo tener en cuenta, porque si yo tengo reiteración de funciones, y eso no tiene nada que ver con si es subordinado o no, sino que ya esos contratos se me están repitiendo en el tiempo, lo que el ordenamiento jurídico me dice es: revise la planta de personal y determine si usted debe realizar una reestructuración de carácter administrativo, creando empleos públicos. Esa reestructuración no puede ser automática. Muchas entidades públicas ya la han acometido, pero obviamente están ligadas a factores de carácter, pues platica, ¿no? Carácter presupuestal. Entonces, algunas entidades públicas ya han creado empleos públicos, pero siguen teniendo contratistas de prestación de servicios. Ojo que la ley permite que el objeto misional sea desarrollado por cuando el personal de planta no sea suficiente, ¿cierto? Lo que no me permite que se sostenga en el tiempo. Entonces, es ahí donde la jurisprudencia dice cuál es el tiempo estrictamente necesario. Yo no se lo puedo decir, porque eso es caso por caso. Y por lo tanto, esta entidad pública, cumpliendo el ordenamiento jurídico, cuando vea que eso se le esté repitiendo mucho, haga la reflexión interna, haga la revisión, y si es del caso, cree el empleo público. Perdón, la historia me salió muy larga, dije que era cortita. No, pues está buenísima, claro, claro, de acuerdo. Ok, doctor Daniel, adelante, adelante. Un poquito para complementar lo que decía el doctor Jorge Iván. ¿Qué veo yo? Hay cierta incongruencia entre la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional. El 32.3 fue estudiado en la sentencia C-154 del 97, si la memoria no me falla, y en esta sentencia se encontró ajustado al ordenamiento jurídico de la Constitución Política este 32.3 de manera simple, es decir, no fue condicionado. Sin embargo, en la sentencia C-614 de 2009 se refirió al artículo al que estaba haciendo mención el doctor Jorge Iván, que era el artículo segundo del decreto 2400 del 68. Entonces, esto para mí generó cierta contradicción, y como bien lo dice Jorge Iván, el 32.3 en este momento me dice que puede ser para cumplir actividades que tienen que ver con el objeto misional. Entonces, después me vino a establecer 5 reglas que la verdad son bastante confusas de cuándo podía yo recurrir al contrato de prestación de servicios. ¿Y qué es lo que creo yo? Que el contrato de prestación de servicios no se puede suscribir de manera permanente. Es decir, yo no siempre puedo seguir contrato de prestación de servicios cada vez que lo necesite, sino cuando sea estrictamente necesario. Es decir, a pesar de que la función sea permanente dentro de la entidad, lo que yo no puedo hacer es cubrir esa función de manera permanente con contratos de prestación de servicios. Pero ahí hay una incongruencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y repito, ese análisis que se hizo en la sentencia C-154 del 97 llegó a una regla, y es que es constitucionalmente válido ese 32.3 y no me estableció ningún condicionamiento. Entonces, de ahí tenemos un problema, y como bien lo decía Jorge Iván en este articulito que yo les comenté, lo ideal sería que eliminemos el primer supuesto de derecho que está en el 32.3, que sea cuando haya insuficiencia de personal. Ese sería un mecanismo útil para acabar con estas controversias. De acuerdo. Bueno, ya vamos un poco para las soluciones que nosotros planteamos, porque también, es decir, le damos palo bueno, a quienes también están muy creativos y todo, y también a la sentencia, pero lo cierto es que sí hay un problema estructural, ¿no? Y si uno se sienta con una entidad estatal o con el director de una entidad estatal, lo primero que va a decir es, pues, ¿con qué plata? Y pues la verdad es que crear empleo, pues para ellos, digamos que resulta un poco complejo presupuestalmente, y quizá esa es la razón por la cual sobre todo las entidades territoriales, digamos, que tienen ese complejo asunto. Antes, bueno, voy con la doctora Estefanía y me devuelvo un poco a la ley de garantías, porque es que el chat está, digamos, con muchas preguntas de ley de garantías, que es lo que un poco más preocupa en este momento,
pero entonces sigo con la doctora Estefanía y ya preguntamos ley de garantías. No, iba para allá porque ¿Ah, sí? Súper. me puse a chismosear el chat y vi que Sí. está con la pregunta. Y Sí. como así no nos han entendido que llegamos Y acá. volvamos un poquito a la ley de garantías porque claro, este es Bien. sobre todo para los que llegan recientemente, No, pero sí. ¿Qué pasa con los contratos de prestación de servicios ahorita con ley de garantías? O sea, si su contrato es de prestación de servicios, de verdad de prestación de servicios, usted no tiene que preocuparse. O sea, se acaba en el término que se acaba y pues antes de que arranque la ley de garantías, usted lo pueden volver a contratar. No tiene ningún problema si su contrato es de prestación de servicios. Y lo mismo usted entidad, si está celebrando verdaderos contratos de prestación de servicios, pues usted no va a tener ningún problema. Se acabó, contrátelo al día siguiente. O sea, a usted no le importa ese tema de la solución de continuidad si usted no está disfrazando una relación laboral. Si usted me está preguntando por qué está disfrazando una relación laboral, primero lo regaño y segundo, pues cambia esa dinámica. O sea, cambia esa dinámica, que esta sea una oportunidad para que ustedes interioricen como supervisores, ¿sí? De que no pueden subordinar a sus contratistas. Cambia esa dinámica. La virtualidad le ha otorgado la posibilidad de no tener a nadie sentado ahí. O sea, ya arranque de ahí para cambiar esa dinámica, cambia el chip. Si usted los está tratando así, pues cambie como los está tratando y pues si los tiene que volver a contratar, pues ya le explicamos lo que tiene que hacer la planeación, diseñar el objeto contractual, hacer las actividades, no hacer, ya el mismo Consejo de Estado le dijo qué comportamientos no debe llevar a cabo para que no se constituya un contrato realidad. El tema está claro. O sea, no se preocupe si sus contratistas son verdaderos contratistas, usted los puede contratar sin ningún problema. Por favor, no les termine anticipadamente los contratos, porque lo que decía el doctor Jorge Iván, esto va a llevar a una desviación de poder y a mayores demandas, no congestione la litigiosidad del Estado, por favor. Estamos de verdad, o sea, la cantidad de demandas en contra del Estado es inmensa, presupuesto nada más para el pago de sentencias. Entonces, no hagan esas cosas, simplemente traten a sus contratistas como verdaderos contratistas y contrátenlos, no hay ningún problema, contrátenlos antes de la ley de garantías, no hay ningún problema. Esa es la respuesta a esa pregunta, no se preocupen por eso, no se preocupen por eso si usted está tratando a sus contratistas como es, y si usted es contratista y es un verdadero contratista, no se preocupe por eso, y si no lo están tratando como contratista, pues póngale este live para que lo vea y reflexione un poquito. Por favor. Buen punto. Yo quiero agregar algo adicional a propósito, y es que cuando el Consejo de Estado hace la reflexión a propósito de todo lo que estábamos diciendo Daniel y yo, el Consejo de Estado realmente no está pensando únicamente en el estudio previo de ese contrato. Me voy a explicar. Cuando se crearon los empleos temporales fue una solución que teóricamente el legislador vio para darle una salida laboral a los contratistas de prestación de servicios. Y allí existen causales muy similares a las de los contratos. Aquí se habla cuando el personal de planta no sea suficiente y, por ejemplo, allí se habla de la sobrecarga de trabajo, si la memoria no me falla. ¿Cuál es la diferencia entre una planta de empleos temporales y un contrato de prestación de servicios? Que realmente la necesidad, por ejemplo, en materia de sobrecarga laboral, yo tengo que hacer un estudio técnico en la planta temporal estableciendo: yo tengo 30 sustanciadores, tengo una sobrecarga de trabajo y yo con 2 años, 3 años de planta temporal puedo solucionar el problema y en el año cuarto yo puedo continuar funcionando con los 30 empleados iniciales. Eso no ocurre en materia de contrato de prestación de servicios, porque en materia de contrato de prestación de servicios, desmiéntame, el estudio previo es un papelito de la Oficina de Talento Humano, que no tiene talento, y que me dice lo siguiente: pues no me alcanzan los empleos, pero no me están diciendo cómo eso descongestiona, en qué momento van a poder seguir funcionando, y eso, lo que pasa es que el Consejo de Estado lo está diciendo de manera velada en la sentencia. Entonces, por eso estamos pensando en que el objeto contractual que tenemos que analizar es el contrato de Pedro para el año 2022. No, lo que les está diciendo el Consejo de Estado es: planifique su entidad y cuénteme verdaderamente si con el contrato de prestación de servicio usted puede solucionar la necesidad cuando el objeto sea coincidente y continuar de manera posterior con sus empleados. Si no lo puede hacer, lo lógico es que revise su planta personal y cree los empleos públicos. Eso es lo que está diciendo el Consejo de Estado. Por eso la invitación solapada, perdónenme, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, señores consejeros, no se ofendan, pero de manera implícita hay una invitación a que cuando eso no ocurra,
preferiblemente acudan a los empleos temporales. Por eso están haciendo ese símil dentro de la sentencia. Profe, pero lo preguntaré aquí de pronto un poco, bueno, los seguidores también se preguntarán un poco de, sí, todo es muy bonito, pero realmente para crear empleos públicos nos vamos a demorar y la estrategia se va a demorar. Y la realidad es que hoy en día sí hay una situación compleja en muchas entidades, pues porque está pasando eso, o sea, en la realidad está sucediendo esto. ¿De qué manera, digamos, y ahí sí con una pregunta de David Jiménez que decía, ¿qué hacer en la prevención del daño antijurídico en la entidad? ¿Solo crear cargos? Es decir, digamos que la creación de empleos puede ser una solución, pero quizá no es una solución a corto plazo. La gran pregunta sería, a corto plazo, ¿yo qué podría hacer mientras se crean los empleos? No, Sería mire, la gran yo vuelvo a insistirlo. Uno, planificación de la entidad. Entonces, la planificación de la entidad es que tenemos pocas manos y por lo tanto tenemos que realizar una labor. La planificación de la entidad no se hace para el contrato de quien preguntó, sino usted dice, mire, ¿cuánto necesitamos nosotros para ponernos a tono? Si ya vemos que es que realmente la planta personal es muy pequeñita, lo que vamos a decir es, como nuestra realidad presupuestal no nos permite ponernos a tonos de entrada, vamos a empezar a generar esos empleos públicos de manera paulatina, de acuerdo a la realidad presupuestal de la entidad pública. Pero el tema es planificar. Así como yo planifico el empleo público y establezco las necesidades de empleos públicos nuevos, también debo establecer para qué requiero contratos de prestación de servicios y por cuánto tiempo los requiero. Y no estoy pensando en el contrato del 2022, sino estoy pensando en cuánto tiempo verdaderamente esa necesidad va a estar presente en la entidad. Ojo que no estoy diciendo que la entidad vaya a celebrar un contrato por 3 años. Lo que estoy diciendo es que la figura va a estar presente por 3 años respetando la anualidad. Una vez yo tengo claro eso, yo diseño vínculos contractuales que no se confundan con relación laboral y en donde garantice la autonomía del contratista, donde él decida el dónde, el cómo y el cuándo desarrolla la labor. Entre el contratista y, en este caso, el Estado, debe haber coordinación. Yo ahí me separo de Daniel. Yo creo que la subordinación puede ser de un día. Lo que creo es que hay una coordinación. Hay unos mínimos. Usted me dice contractualmente qué debo hacer y cuándo debo entregarlo. Lo que pasa en ese interregno es problema del contratista. Usted no tiene por qué estarle pasando un memorando porque está en horario de pensionado viendo la última película de la Agente 007. Pues si él me entrega el 15 de octubre lo que yo le dije que tenía que entregarme, pues felicidad absoluta. Al final es eso de lo que estamos hablando. Yo no impongo las reuniones, yo las agendo. Le pregunto cuándo él puede asistir. Yo no le envío los correos masivos de hoy estamos celebrando el cumpleaños de Jorge Iván Rincón, gracias por participar. Y dice, ¿y a mí por qué me están dando un correo institucional? ¿Me están celebrando los cumpleaños? ¿Me están enviando información de la Caja de Compensación Familiar? ¿Por qué yo hago parte de un WhatsApp que además el Departamento Administrativo de la Función Pública ya dijo que era una prueba válida, en donde están metidos todos los empleados públicos y usted me está repartiendo funciones y labores y órdenes idénticas porque estoy en el mismo WhatsApp? Eso es prevenir el daño antijurídico. Porque, insisto, al día de hoy, y en eso estoy de acuerdo con Daniel, la norma me permite tener un contrato de prestación de servicios que incluso complemente la actividad de la administración cuando las manos no me sean suficientes. El problema es que llevamos 20 años con esa excusa. Entonces no hemos planificado el cómo vamos a salir de esa excusa. De acuerdo. Y eso es lo que me está diciendo la sentencia realmente. Bueno, y por último le pregunto al doctor Daniel, bueno, no por último, la penúltima pregunta es, doctor Daniel, digamos que estas reglas, bueno, ya habíamos anticipado que ya estaban desde hace rato, ¿no? Pero la pregunta es, concretamente frente a estas 3, ¿ya existían antecedentes muy precisos? Es decir, esto ya, ahí sí como decía el doctor Jorge Iván, el agua moja, pues es que ya estaba hace rato. La pregunta es sí, o definitivamente esto es algo supremamente novedoso, por un lado, y por el otro nos estamos olvidando de algo muy importante y son los trabajadores oficiales que, digamos, que van para la Corte Suprema de Justicia, es decir, tienen jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y la gran inquietud sería aquí, aparte de lo que establece el Consejo de Estado, que de pronto la Corte ha dicho sobre este mismo asunto y en este mismo sentido. Entonces, doctor Daniel, adelante. Bueno, la novedad para mí radica en tener estos nuevos enfoques y ese hecho indicativo de los 30 días, digamos que es lo más relevante de la sentencia. Por el otro lado, que lo repito, para mí un aspecto que quería resaltar el Consejo de Estado era la vinculatoriedad de los estudios previos, que es algo sobre lo que cabría hacer mucho énfasis.
En cuanto al pago de los aportes, la Corte Suprema pues no encontré mucho, solo de manera tangencial en la sentencia de 15 de febrero de 2017, el expediente es 3009 de 2017, afirmó que en eventos excepcionales definidos por la ley se puede pedir lo pagado de más, pero no me dice cuál es el fundamento normativo de esto. ¿Qué otra cosa encontré yo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para trabajadores oficiales? En el artículo, si no estoy mal, en el decreto 797 del 49, había un tema de 90 días para presentarle la reclamación a la entidad y a partir de ahí es que cuenta el término de prescripción, pero en términos generales lo que comparte el Consejo de Estado con la Corte Suprema de Justicia es que se cuenta el término de prescripción a partir de la terminación de la relación laboral. Pero insisto, lo más relevante que trae esta sentencia a mi juicio es tratar de hacer vinculantes los estudios previos y un hecho indicativo de que si hay una interrupción menor a 30 días, pues existe una única relación laboral. De acuerdo. Listo. Bueno, y ya pues para irnos, las dos grandes inquietudes de todos es, bueno, la realidad, lo que pasa en la realidad. Uno, que pues hay una situación en la que, como decía el doctor Jorge Iván, los contratos de prestación de servicios, digamos que superan un poco, incluso pueden ser más los contratados por prestación de servicios que incluso los de planta, lo cual digamos que es un peligro, es un riesgo, pero también por otro lado, que hay una realidad y es que mientras uno es contratado otra vez, a uno le toca trabajar gratis cuando es prestador de servicio, cuando es supuestamente contratista. Y esa pues es una realidad, digamos, que todos conocemos y que muchos colegas y hasta posiblemente, digamos, muchos hemos vivido. Pero entonces, la situación es, ¿qué solución se podría dar a esto? ¿Realmente esta sentencia tiene una intención de resolver este asunto y lo logra? Y en caso negativo, ¿de qué manera entonces se podría formular una buena solución a este tema? No sé quién quiera responder de los tres. Yo voy a tomarme la palabra porque Dale, profe. me voy despidiendo del público porque estoy en el centro y salir del centro en la noche complejo. Pero yo creo que no es el papel del juez, incluso en una sentencia de unificación, resolver esta clase de problemas. El juez no es un formulador de política pública, ese no es el alcance. E incluso uno podría hablar de sentencias estructurales, pero eso es más lógico en unas acciones populares, en una acción de tutela, en donde obviamente el juez sí formula de cierta manera unas órdenes que estructuran la protección de derechos fundamentales o derechos de connotación colectiva. Yo creo que la sentencia de unificación está destinada a fijar unos criterios de interpretación. Primero a los operadores judiciales, que son sus destinatarios, y por eso el llamado a Estefanía, por favor dejen de estar reconociendo lo que hace rato ya no se reconoce porque está ya en 2 sentencias de unificación, eso es relevante, pero también para la administración pública, es decir, que teóricamente hablando, si la administración pública en algún momento, por ejemplo, llegara a reconocer una relación laboral antes de llegar al proceso judicial, pues obviamente implicaría que al tener menos de 30 días tendríamos que reconocer que es una única relación de carácter laboral. Ahora bien, quiero decir que esto es una falacia argumentativa, porque desde un punto de vista práctico ninguna administración va a reconocer la existencia de contrato de realidad, pues porque esto es falta disciplinaria gravísima, así de sencillo. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a tener una contienda de carácter jurisdiccional, porque obviamente el ordenamiento jurídico tiene contradicciones internas que hacen que sea inviable que este tipo de temas terminen solucionándose extrajudicialmente. Y yo creo que allí ya empezamos a tener algunas de las talanqueras del por qué la justicia termina obviamente marcándose. Pero tal vez, y ahí yo quiero subrayar, la jurisprudencia invita a planificar la utilización de los contratos de prestación de servicios. No lo puede imponer, porque eso depende de la realidad de cada entidad pública, pero sí es una invitación clara. Incluso hay una invitación clara a, en este caso, sustituir en algunos casos o en algunos eventos contratos de prestación de servicios por plantas de empleo temporal. La sentencia lo dice dentro del texto correspondiente. Creo que esto es una sugerencia. Esto hace parte de un obiter dicta al final del día, porque las reglas jurisprudenciales son las 3 que hemos debatido aquí. Lo otro son indicativos para las entidades públicas que le pueden servir como elementos de prevención del daño antijurídico. Y yo con esto ya me despido. Marta, muchísimas gracias por la invitación
Me da vergüenza dejarlos de esta manera, pero sí quiero... Pero, profe, quiero ir de centro. antes de irte, bueno, la invitación al evento que tenemos, ¿no? ¿Cuándo lo tenemos? ¿Eso es en octubre? Sí, es el 25 de octubre, durante todo el día, vamos a estar hablando de la actualización en materia de derecho disciplinario. Vamos a estar hablando de la ley 1952, el código que entra a regir en el mes de marzo, y adicionalmente, pues también vamos a hablar de la ley 2094, que le dio funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Vamos a tener un evento de lujo que va a ser prácticamente todo el día con la escuela de sancionatorio de este departamento, y algunos invitados especiales de la Comisión Nacional de Disciplina, la doctora Silvia Serrano, que también ya ha estado con Marta y que a propósito va a hablar de si se ha cumplido o no el fallo Gustavo Petro versus Colombia, porque ese es uno de los puntos claves de esa ley 2094 del año 2021, así que están todos invitados. No es un Facebook Live, yo hago eventos, un Zoom de 1000 personas, ya tengo 500 inscritos para que ustedes se hagan una idea. Tienen que escribir simplemente al correo del Departamento de Derecho Administrativo haciendo la inscripción, y si a alguien le interesa, pues están cordialmente invitados, por supuesto. Ay, súper, me apunto, nos apuntamos, está Es buenísimo. gratuito. Lo único es Ay, que chévere. el cupo porque es un evento cerrado, no es un evento abierto. Qué bueno. ¿Y el libro en dónde lo podemos comprar? Ya se puede comprar, sí, ya. Ya El está. libro sí, en Tirán Lo Blanc, se puede pedir a través vía web, o en el centro, en la casita que antes quedaba el corral al lado de la Salle, ahora ahí queda la librería Tirán Lo Blanc. Quien quiera un paseo por la Candelaria, ahí puede comprar el libro. Súper, excelente. Profe, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Qué chévere tenerte por acá. Qué bueno haber compartido estos momentos y pues gracias. Esperamos que, por supuesto, no sea la última vez, profe. La próxima tenemos que hablar justamente, bueno, después del evento de octubre, de pronto hacemos uno chiquito. Vale, perfecto. Un abrazo para los tres. Estefanía, un placer. Ya nos conocíamos telefónicamente, un placer ahora visualmente. Daniel, como siempre, mucho cariño y un orgullo estar al lado tuyo. Y Marta, siempre será un escenario fantástico para compartir cosas y para dar un rato entretenido a las 6 de la tarde. Pero bueno, Sí. que tengan una feliz noche. Bueno, chao, mi profe, que estés bien. Chao. Bueno, y ya para irnos, bueno, la opinión del doctor Daniel y la opinión de la doctora Estefanía. Adelante, doctor Daniel. Bueno, yo estoy, digamos, de acuerdo con el doctor Jorge Iván, pues esa no es la función de una sentencia de unificación. Hay que resaltar el papel que tienen las unidades de personal de acuerdo con el artículo 15 de la ley 909 en este punto, que es justamente planificar el recurso requerido. Digamos que yo soy un poquito pesimista en cuanto a no veo una solución práctica a corto plazo. Evidentemente las necesidades presupuestales de las entidades van a ser mayores que las posibilidades, y es que aquí desde la misma Constitución tenemos una garantía constitucional en el 125 que es la regla general de carrera administrativa y las excepciones que serían los empleos de libre nombramiento y remoción, que aparte tiene una particularidad, y es que se pretende que sean atractivos a los mejores profesionales. Entonces, ¿esto qué implica? Buena remuneración. Y desafortunadamente desde el punto de vista presupuestal creo que es imposible que se alcance a que todas las personas que deben estar vinculadas a través de una relación legal y reglamentaria lo estén. Yo creo que el Consejo de Estado está invitando a que se hagan los mejores esfuerzos para que la planeación sea lo más correcta posible, de manera que no se presenten situaciones en donde contratos, a través de contratos de prestación de servicios, se vayan a enmascarar verdaderas relaciones laborales. Pero como digo, yo creo que una solución a corto plazo no es posible, porque desafortunadamente las necesidades presupuestales son mayores a las posibilidades del Estado. Entonces, lo mejor que puede hacer la entidad es precisamente hacer una adecuada planeación hasta donde sea posible. De acuerdo, súper. Muchas gracias, doc. Muy cierto. Doctora Estefanía. Bueno, gracias, doctora Marta. Bueno, pues yo creo que aquí el Consejo de Estado pues actuó como orientador de una política pública, ¿no? Es una función que no le toca, pero que desde hace tiempo se vienen adjudicando las altas cortes, ¿no? En especial la Corte Constitucional, pero pues ya con esta sentencia vemos lo activo que puede ser el Consejo de Estado, porque pues a gritos lo que está diciendo es
cree empleos, cree empleo público, planifique sus plantas de personal, es evidente. Pero pues a corto plazo, me disculpo por ser tan reiterativa, pero pues para mí es verdaderamente importante, lo que tienen que hacer las entidades públicas es no desplegar esos comportamientos que puedan ser constitutivos de una relación laboral. Eso es lo que a corto plazo pueden hacer. Y si no lo hacen, pues no tendrán de qué preocuparse. Veo que existe preocupación porque están por prestación de servicios algunas actividades que pues por su naturaleza son esencialmente laborales y va a ser pues muy difícil en el marco de una discusión judicial, porque también es importante lo que dijo el doctor Jorge Iván, esto es en el marco de una discusión judicial, esto no es una ley, no es que el Consejo de Estado haya dicho, usted no puede contratar con 30 días, por favor, eso ténganlo clarísimo, o sea, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, en el marco de una discusión judicial va a ser difícil, por ejemplo, si estamos hablando de enfermeras contratadas a través de contratos de prestación de servicios, servicios de vigilancia, bueno, hay unos temas que va a ser muy difícil porque es que esas relaciones son esencialmente laborales. Entonces, pues si ya es algo que, yéndonos a la estricta realidad, no dentro del campo que nosotros quisiéramos y que es ideal, pero pues busquen la manera, por ejemplo, hablaban por ahí de la atención al público. No, miren que la atención al público también puede ser concertada, o sea, ahorita con estos medios, pues usted puede decirle al contratista, fije usted la agenda de la semana, cómo va a atender al público, cuadre usted las citas, maneje usted mismo el aplicativo de citas, dele usted toda la autonomía para que maneje la atención al público, ¿sí? Dele la autonomía. El Consejo de Estado no dijo que no tenía que cumplir un horario, ahí dijo que en ciertas ocasiones podía haber un horario, lo dijo expresamente en la sentencia, caso dado que usted se tenga que defender en un proceso judicial. Entonces, pero siempre busque darle a su contratista la mayor autonomía posible. Eso es lo que pueden hacer las entidades a corto plazo. Es lo único que pueden hacer, porque a mediano y largo plazo, pues esto tiene que ir hacia el empleo público. Difícil, sí, presupuesto no hay. Todos sabemos que la situación del Estado colombiano está muy difícil, todas las entidades están gritando por presupuesto, pero precisamente una de las causas del déficit presupuestal de las entidades públicas es el rubro de sentencias y conciliaciones que se está teniendo que dejar en este momento altísimo. Entonces no le genere más sentencias en contra a su entidad, trate a su contratista como contratista. Y con eso pues quisiera cerrar y agradecerles a ustedes. Con eso no. Ay, doctora Estefanía, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Complacida de verdad de que estés acá. Esperamos que no sea la última vez, esperamos que pronto podamos encontrarnos otros temas. Yo tenía planillada a la doctora Estefanía para la 2080 porque vamos a hacer un live sobre 2080 súper práctico y además tenemos unos tutoriales. Nosotros tenemos unos tutoriales del decreto 806 cuando surgió la virtualidad y estábamos en mora de sacar los tutoriales de la 2080 y ya están listos, entonces digamos que también vamos a hacer una especie de tutoriales ya a medida en que en la práctica está ocurriendo y lo que pasa en la práctica, porque como somos litigantes, pues sabemos qué es lo que ocurre el día a día y también mirar y comparar un poquito con el papel. Entonces espero que pronto pueda yo invitar nuevamente a la doctora Estefanía acá. Muchas gracias y qué bueno sería que también pudiéramos hacer una capacitación al menos chiquita sobre estos temas, porque realmente las entidades también tienen una situación muy compleja con contrato realidad, ¿no? Cualquier cosa no es contrato realidad, o mejor dicho, cualquier cosa no es una relación laboral encubierta, pero claro que hay cosas que pueden ser indicativas, entonces es mejor tener cuidado. Sin embargo, pues la verdad es que en la defensa uno también ve que no necesariamente, digamos que no hay una carga del demandante, ¿no? No necesariamente, a pesar de que se digan muchas cosas, no necesariamente se logra probar esa relación y sobre todo en ese pasito importante es como la subordinación, es muy probatoria, entonces pues ahí sí que vale la pena ya un espacio mucho más extendido sobre esos puntos, pero muchas gracias además de esa visión de defensa del Estado que también es súper interesante. Gracias doctora Estefanía por venir acá. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto, doctora Marta. Bueno, y también al doctor Daniel, gracias, doctor Daniel. Sabemos que obviamente, pero me parece genial además porque siempre es bueno un criterio también desde la otra parte, que es desde el Consejo de Estado, sección segunda, pero no necesariamente, bueno, no con la voz del Consejo de Estado, por decirlo así, porque entiendo que estos son criterios personales, pero está muy bien sentarse a mirar y a revisar las cosas que además han pasado ya y que han hecho historia en todo este tema,
además porque mucho se dice que esto es algo novedoso y en realidad lo que hablábamos, pues esto ya lleva su camino, ¿no? Entonces, pues qué bueno tener aquí a justamente alguien que está o ha estado revisando mucho, además sustanciando este tipo de procesos judiciales. Gracias, doctor Daniel, por estar acá y además me encanta que hagamos parte todos pues, de la academia. Siempre hay que estar, digamos, unidos a la academia porque, pues, digamos, la parte práctica no puede dejar de lado la parte jurídico-académica y, bueno, los profes, los docentes. Muchas gracias, doctor Daniel, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y con este panel tan maravilloso. No, y además de 900, la verdad les digo que este es el live que más lleno ha estado, ni siquiera el del doctor Bejarano, nos sacamos el decreto 806, ha estado súper lleno, súper comentado. A las personas que están conectadas, qué pena que no pudimos contestar todas las preguntas, pues ya se nos fue el tiempo, pero igual quiero decirles que en el canal de YouTube buscan por favor Abogados y Asociados y ahí encuentran, ya mañana vamos a estrenar este video en diferido. Y bueno, y ahí ya con más calma podemos ver y revisar punto por punto y vamos a sacar unos clips pequeños para que ustedes también los tengan presentes. Y pues bueno, nos vemos en la próxima, muy seguramente será en un par de semanas, para de una vez abrir con 2080 y un abrazo muy grande a todos los que están conectándose, a las personas que nos escuchan por el podcast también y pues a los doctores. Gracias, doctor Daniel, gracias, doctora Estefanía, un abrazo. Gracias, nos vemos. doctor Daniel, doctora Marta, maravilloso. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, y a todos. Chao.